Al mismo tiempo que en América, el viento estaba llevando consigo lo que se llamó el Viejo Sur, una nación insular al otro lado del globo se veía envuelta en el remolino de un conflicto que dividía al país en dos. Año 1868. En una tierra donde la paz y la tranquilidad habían reinado durante 260 años, los hombres con espíritu de samurái se alzaron en un desafío, negándose a entregar sus espadas. El emperador y el shogunado. El delicado equilibrio entre estos dos formidables poderes comenzaba a derrumbarse. Bushido. Año 1868. Era una época de agitación provocada por la restauración Meiji. El shogunado Tokugawa, que había durado 260 años, se había venido abajo. El castillo de Edo había caído. Esta es una fotografía de entonces. Muchos samuráis miraban al castillo de Edo recién liberado. Entre ellos hay un chico que mira directamente a la cámara. Lleva una espada y se mantiene en una postura solemne. ¿Se tratará del hijo de un samurái? Era una época de cambios en la que ni siquiera se podía saber cómo sería el mañana. Entonces, ¿qué clase de mundo pudo ver ese chico al otro lado de la lente? Desde el final del periodo Edo a la restauración Meiji, durante esos días tumultuosos, el destino de los samuráis también estuvo a merced de los tiempos. Algunos abandonaron sus espadas, que habían pasado de generación en generación, para cambiarlas por rifles occidentales. Otros se sumaron rápidamente a las corrientes de cambios, haciendo grandes progresos en la ilustración de la nueva era. Hubo quienes entregaron sus espadas y quienes no lo hicieron. ¿Qué fue lo que guió a cada uno de ellos durante ese periodo de transformación? El último samurái. Primera parte. Hace 140 años, esta tierra estaba dirigida por el shogunado Tokugawa. La población de samuráis en esa época era de 1,5 millones. Por supuesto, hoy no se puede encontrar ningún samurái. Sin embargo, han pasado un legado que se mantiene en el presente.
Aún hoy, la forja de las tradicionales espadas japonesas, las katanas, sigue siendo un oficio artístico en Japón. Su artesanía recibe atención por todo el mundo. La katana japonesa en realidad busca la belleza de la misma espada. Con las espadas occidentales da igual cómo sea la hoja mientras corte bien. La belleza, por ejemplo, se puede conseguir decorando la vaina con joyas, pero no sería más que una belleza superficial. En realidad se trata de una demostración de la riqueza de cada uno. En Japón, la misma espada se considera más importante que su presentación. La katana, un objeto de fascinación durante mucho tiempo. ¿Qué aspiraciones guardaban los samuráis en esas espadas? La clase samurái nació en la era Kamakura en el siglo XII. Los samuráis portaron durante mucho tiempo largas espadas y armaduras de una artesanía superior. Esos bagajes servían para levantar el espíritu samurái y les ayudaba a imponer su presencia en el campo de batalla. Uno de los principales aliados de los Tokugawa, la familia Lee del prestigioso clan Hikone, fue conocida durante generaciones por su tradición de llevar armaduras rojas. Estas hacían que fueran temidos y conocidos como los ogros rojos. El espíritu samurái residía en la armadura, que simbolizaba autoridad, intimidación y, por supuesto, poder. Pero cuando terminó la época de las guerras civiles y el régimen feudal de los Tokugawa tomó el mando, los samuráis fueron obligados a respetar el gobierno del shogunado por encima de todo. Y cuando se estableció un periodo de paz, los samuráis abandonaron sus pesadas armaduras. Sin embargo, no pudieron abandonar sus espadas. Lo más importante para ellos debía ser la protección de su honor. Para protegerse físicamente podría valer cualquier arma, pero mentalmente los samuráis dependían de su espada. Me refiero a que era allí donde ponían su alma. La katana es el alma del samurái. Por eso los samuráis no la abandonarían hasta el fin de su dominio. ¿Cuál fue exactamente el espíritu que vivió entre los samuráis del periodo Edo? Ciudad de Aizu Wakamitsu, prefectura de Fukushima. Durante el periodo Edo, este área estaba gobernada por el clan Aizu. Aquí en la región de Tohoku, al noroeste de Japón, establecieron su fortaleza y favorecieron la prosperidad. A una ligera distancia del castillo Tsurugayo, se alinean las tumbas de los sucesivos señores del clan de la familia Matsudaira. Al final del cementerio reposa la tumba de un hombre que, aunque merced de los últimos y tormentosos días del shogunado, alimentó el verdadero espíritu samurái. El noveno señor del clan Aizu, Matsudaira Katamori. A la temprana edad de 28 años, Matsudaira Katamori, que gozaba de una confianza excepcional del shogunado, tomó el destino del clan Aizu en sus manos y se enfrentó a las fuerzas anti-shogunado. Pero una vez fue derrocado el shogunado, se le juzgó como traidor por haberse opuesto al emperador. Así terminó víctima de los tiempos. Aquí, en la biblioteca de la ciudad, se guardan valiosos documentos salidos de la mano de Katamori. Se dice que Matsudaira Katamori hizo esta caligrafía a los 5 años. Katamori escribió 3 ideogramas. Estos son
Fuyu, que significa invierno. Yuki, que significa nieve. Tori, que significa pájaro. Se dice que la caligrafía refleja la personalidad de cada uno. Estos ideogramas muestran una habilidad excepcional para un niño de 5 años. En estos trazos poderosos se pueden vislumbrar el potencial de Katamori como futuro señor del clan. Una palabra en particular terminaría profundamente grabada en el corazón de Katamori, y en su momento esta palabra vendría a cambiar el destino del clan Aizu. Las enseñanzas familiares del clan Aizu, o Kakin, han pasado de generación en generación. Estas comprenden 15 artículos. Debemos servir fielmente al shogun. Si un miembro de la línea familiar que haya ascendido a la posición de señor del clan se rebela contra el shogun, se le repudiará de la línea hereditaria y, por lo tanto, ningún servidor obedecerá a sus órdenes. No importa cuál fuera la situación, uno debía permanecer fiel al shogunado por encima de todo. Para el clan Aizu y para Katamori, el ideograma de lealtad era la esencia del Bushido, el código de los samuráis. El clan Aizu consideraba que el budo, las artes marciales japonesas, eran el pilar de la familia. Nishinkan, la escuela del clan Aizu. El clan Aizu llevó a cabo reformas educativas para desarrollar buenos servidores del clan. Por ejemplo, construyó los primeros campos de entrenamiento acuático de Japón. Además del entrenamiento de artes marciales, la escuela también incluía entrenamiento académico, ofreciendo las más nuevas tecnologías, proporcionando una educación superior a los miembros de su clan. También muchos samuráis que pertenecían a clanes diferentes vinieron a estudiar a Nishinkan. Las enseñanzas en Nishinkan se basaban en el confucianismo. La idea confuciana se centraba en la ética de la lealtad y piedad filial, lo que requiere una devoción sincera a su señor y a sus padres, y contribuye a la moral familiar. Estas enseñanzas sirvieron de base a la ideología que apoyó el dominio autoritario del shogunado Tokugawa. Era aquí donde se alimentaba el espíritu samurái de Aizu, el espíritu de lealtad hacia el shogunado y el clan. Las enseñanzas de Nishinkan parecen haber sido muy estrictas, imponiendo mucha competición entre los alumnos. Si uno no alcanzaba un cierto nivel a una edad determinada, se le imponía una clase de multa llamada Kobushinryo. Y además de eso, se le castigaba impidiéndole ascender a las posiciones correspondientes con su origen familiar. Por consiguiente, los alumnos que estudiaban en el Nishinkan trabajaban duramente con una especie de devoción frenética. Ser fiel al shogunado como clan significaba que todos los miembros necesitaban poseer una actitud común. Las enseñanzas del clan Aizu estaban estrictamente orientadas a formar grupo. En la asociación de esgrima Byako reciben entrenamiento chicos y chicas hasta los 15 años. En el kendo, la esgrima japonesa, existe un principio. La espada es el camino que construye la personalidad. Perfeccionar la esgrima es perfeccionarse a sí mismo. La base del Bushido de Aizu reside en este principio. Aunque solo se trate de practicar el golpe, tenéis que concentraros en cada uno de los golpes. Vosotros hacedlo. ¿Sabéis por qué? Podéis pensar, ¿y no basta con hacerlo bien 99 veces? ¿O qué va a pasar si me salto un golpe? Pero si ese golpe se necesitara en un combate, si se necesitara en un momento crucial,
¿Qué haríais entonces? Eso es lo que estoy intentando explicar. Y por eso tenéis que dedicaros a practicar todos los días. ¿Lo habéis entendido? Está bien, eso es todo. Poneos vuestras máscaras. Era una política del clan que los niños de Aizu, antes de entrar en el Nishinkan, formaran grupos según los pueblos y aprendieran entre ellos la postura que debían tomar como samuráis. Entonces se establecía el Yuno Okite, o código de conducta. Aquellos que no actuaban según las reglas de Bushido estaban sujetos a castigo. El espíritu de no hacer lo que no se debe hacer es propio del clan Aizu. Este espíritu era ampliamente difundido entre los miembros del clan. Ve por el medio. ¡Por el medio! El espíritu de este juramento ha llegado hasta el día de hoy. Cuando te equivocas se pide perdón. Uno debe disculparse con sinceridad cuando está equivocado. Creo que esta es una de las buenas características de los que siguen el Bushido. Además de la enseñanza de no hacer lo que no se debe hacer, que se introduce en los corazones de los niños, también les enseñamos una vieja lección, que uno debe seguir activamente las buenas acciones y rechazar completamente los malos comportamientos. Para el samurái, romper las reglas haciendo lo prohibido significaba cometer el suicidio ritual o seppuku, proteger el honor propio sacrificando la vida. Eso era lo que significaba ser un samurái. Se consideraba que los samuráis estaban en una posición muy alta. Comparada con la de los campesinos y habitantes de la ciudad, ocupaban la posición de la clase dirigente. Si ejecutaban una acción que se juzgaba impropia de la clase dirigente, tenían que asumir su responsabilidad mediante la muerte. Esa era la ideología de la época. Por consiguiente, la noción de que el honor estaba por encima de cualquier cosa era tan fuerte que, en comparación, la muerte era una cuestión relativamente menor. Como les enseñaban desde niños que los samuráis estaban destinados a morir, la muerte no era necesariamente temida. En cambio, era más temible pensar que una acción podía llevar a la deshonra del nombre familiar o a manchar su propio honor. Eso es quizás lo que significaba ser un samurái. Un chico del clan Aizu, en una ocasión durante sus estudios con un clan diferente, dejó caer una carta de su madre que había convertido en su apoyo emocional y la carta fue leída delante de todo el mundo. La debilidad del chico había sido expuesta y su padre era un samurái importante del clan Aizu, así que el chico realizó el seppuku para proteger el honor del clan Aizu. No hacer lo que no se debe hacer expone la represión de cualquier conducta que vaya contra la moral establecida. Al respetar el espíritu del juramento, el chico demostró que poseía una auténtica alma de samurái.
Año 1853. El comodoro Perry de los Estados Unidos desembarcó con sus barcos negros en la isla de Dejima, en Nagasaki, Kyushu, y se dirigió hacia Uraga, localizada a la entrada de la bahía de Edo. El comodoro Perry pidió la apertura de Japón, que se había aislado del mundo. Pero el shogunado no autorizó la apertura de la nación, permitiendo solo el intercambio de cartas personales. En su viaje inicial a Japón, al comodoro Perry solo se le autorizó a poner pie en tierra japonesa durante media hora, nada más. El shogunado se vio agitado por la llegada de los barcos negros. Sin embargo, en contraste con esto, al comodoro Perry se le representaba inclinado en una ilustración de un libro del momento. A pesar de los largos años de aislamiento nacional, la llegada de los barcos negros hizo que aumentase el número de partidarios de abrir el país para que creciera, incluso dentro del mismo shogunado. Al mismo tiempo, esto significó el comienzo de la pérdida de autoridad del shogunado. En ese momento, el clan Aizu estaba protegiendo el área. La seguridad se reforzó a la espera de recibir al comodoro Perry. El clan Aizu pidió numerosas series de embarcaciones para guardar la bahía de Uraga. No se puede subestimar el impacto que causó en el momento la llegada de los barcos negros. Fue el señor del clan Aizu, Matsudaira Katamori, el que tomó el mando principal de las operaciones de guardia. En ese momento tenía 19 años. El clan Aizu siguió perfeccionando sus habilidades en las artes marciales para proteger el shogunado. Mizoguchi-hai Toryu. Una de las 5 escuelas de Ryu-ha del clan Aizu, la Mizoguchi-hai Toryu, era una escuela donde recibían entrenamiento los samuráis de mayor rango, incluyendo los señores del clan. Su esgrima era considerada el escalón más alto dentro del clan. La característica principal de la escuela es el movimiento de las piernas con pasos rápidos y cortos. Se dice que hay más de 100 técnicas diferentes para ganar un combate de esgrima de principio a fin. Así que es muy diferente del kendo. Sí, aquí no hay ningún movimiento para echarse adelante con el impulso como en el kendo. Es difícil poner el cuerpo detrás del golpe sin dar un paso adelante. Desde esta posición con la espada levantada, uno corta hacia abajo con la espada de madera sin hacer ningún movimiento innecesario. Luego mueves la espada rápidamente de izquierda a derecha y golpeas. Entonces viene el kesagiri, un corte en diagonal hacia abajo desde la carótida. Creo que es lo mismo que pasa con las joyas y otras cosas. Uno empieza puliendo una piedra en bruto, es decir, eliminando las esquinas y alisando la piedra. Esto también se puede aplicar a las habilidades que están involucradas en la esgrima. Al principio, cuando eres un principiante, empiezas con golpes bruscos y simples y con el tiempo se van convirtiendo en movimientos suaves y prácticos. La esgrima del clan Aizu estaba muy bien perfeccionada, y el shogunado apreciaba mucho esta profunda habilidad en las artes marciales. Entonces llegó un periodo de cambio. El desmoronamiento del régimen Tokugawa había salido a la luz y las fuerzas anti-shogunado ganaron impulso. Fue entonces cuando Lee Naosuke, un miembro del shogunado que había tomado parte en la solución del problema de la sucesión del shogun y partidario de abrir Japón al mundo, fue asesinado. Como consecuencia de este incidente, samuráis ronin sin señor perpetraron asesinatos y ataques terroristas a los que se llamaba Tenchu o castigos del cielo en Kioto, la capital. Cabezas recién cortadas aparecían por toda la ciudad, mientras la ley y el orden se iban debilitando cada vez más. El shogunado, esperando aumentar su poder uniéndose con el emperador, reforzó sus fuerzas de seguridad para proteger la capital, Kioto. El shogunado solicitó establecer una Shugosoki o brigada de defensa.
No se podía confiar en nadie más que en el clan Aizu para realizar este papel, por sus logros y la confianza de la que gozaba. Las órdenes para preparar la Shugosoki de Kioto llegaron a oídos del señor del clan Aizu, Matsudaira Katamori. Pero tal decisión no podría tomarse enseguida. Acaloradas discusiones tuvieron lugar entre Katamori, el señor del clan, y sus principales servidores. Si nuestras finanzas sufren más crisis, el clan Aizu no podrá sobrevivir. No debemos olvidarnos de las enseñanzas del clan Aizu. Debemos luchar juntos por el shogunado. Las opiniones estaban divididas. Tomar el camino de continuar con la supervivencia del clan o el de servir fielmente al shogunado. Katamori vacilaba entre ambas posturas. Este es el principio de Fuboku Ryuboku. Un tronco debe seguir el curso del agua y no ir contra la naturaleza. Ir rápido en las áreas rápidas y donde haya una cascada, dejarse sumergir antes de subir de nuevo a la superficie. Este es el secreto que enseña la escuela Mizoguchi Haitoryu. No luchar contra la naturaleza y el curso de agua. Seguir el camino que uno cree sin luchar contra el fluir de los tiempos. Katamori decidió respetar su creencia en la lealtad y la justicia y dirigirse a Kioto. Al final, 1000 samuráis del clan Aizu fueron enviados a Kioto. En el pasado, el clan Aizu experimentó un periodo de grandes desgracias. Desde entonces, los samuráis de Aizu fabricaron una pieza de artesanía que simbolizaba el apoyo en momentos de dificultad. Esa pieza de artesanía es el Okiagari Koboshi, o muñeco tentetieso. Es una clase de artesanía particular del clan Aizu que encarna el refrán Nanakorobi Yaoki, o cae 7 veces, levántate 8. Todos los años, cuando llegaba Año Nuevo, la gente de Aizu compraba uno para cada miembro de su familia y uno extra para decorar el templo donde se pedía prosperidad para su descendencia. Hacia el final del periodo Edo, la población de Aizu era de 40.000 personas. De entre ellos, 20.000 eran samuráis. Además, el 80% de ellos pertenecían al rango más bajo y la mayoría ayudaban a sus familias con otros trabajos. Un momento decisivo había llegado para estos samuráis. Algunos fueron seleccionados como miembros de la Shugosoki de Kioto para proteger la corte imperial. Kioto, la capital, donde las nubes del conflicto se cernían sobre el horizonte. No sabían si volverían vivos a sus casas, pero los samuráis, decididos a servir a su clan, dejaron a sus familias y comenzaron sus viajes. Los samuráis se dirigieron hacia la lejana capital con sentimientos confrontados. Kioto, una ciudad que vivía en la tradición. Aunque una atmósfera tranquila envuelve hoy la ciudad, tiempo atrás, aquí tuvo lugar la guerra que dividió el país en dos.
Las señales de esta historia se pueden ver por toda la ciudad. Durante los últimos días del periodo Edo, Kioto estaba sumida en el conflicto. Aquí los clanes se levantaban uno tras otro contra el shogunado con la esperanza de debilitarlo. Sobresalían especialmente las fuerzas anti-shogunado del clan Choshu, lideradas por Katsura Kogoro. Muchos enfrentamientos se desarrollaron alrededor de la corte imperial. El 24 de diciembre de 1862, los 1000 samuráis del clan Aizu mandados por Matsudaira Katamori llegaron finalmente a Kioto. Las fuerzas principales se establecieron en el templo Kinkai Komyoji de Kurodani. Esto marcó el principio del esfuerzo del clan Aizu para guardar la ciudad. 2 años después, 2 días antes de la fiesta de Gion que recibía el verano, tuvo lugar un incidente en el que se atacó por sorpresa a las fuerzas anti-shogunado lideradas principalmente por el clan Choshu. A esto se le llamó el incidente de Ikeda-ya. Los responsables del ataque fueron un grupo armado que servía al clan Aizu llamado Shinsengumi. Esta es una carta de la corte imperial enviada a Matsudaira Katamori felicitándole por el éxito del ataque de Ikeda-ya. Incluye una alabanza por el excelente trabajo del Shinsengumi. El Shinsengumi era un grupo de samuráis ronin pro-shogun seleccionados por el shogunado como parte de su esfuerzo para controlar a los extremistas en Kioto. Los habitantes de Kioto también los temían y los llamaban los Miburo, es decir, los ronin de Mibu. En su momento de mayor apogeo, su número creció hasta los 200 miembros y hacían ondear sus banderas con el ideograma de fidelidad intimidando a la ciudad de Kioto. Este es el lugar donde el Shinsengumi reunía sus fuerzas, la finca Maekawa. Aquí es donde el Shinsengumi construyó un pasadizo secreto después del incidente de Ikeda-ya. Y lo hizo para que pudieran escapar en caso de ataque. Esta ruta de escape fue construida después del incidente de Ikeda-ya. Al ser perseguidos por el clan Choshu, los miembros del Shinsengumi vivían sus días entre la vida y la muerte. En los pilares han quedado marcas hechas por hojas de espada. Es la prueba de lo terribles que eran los combates a vida o muerte en aquel tiempo. En la finca Maekawa hay una contraventana donde se dice que el Shinsengumi dejó algunas inscripciones. Debajo del garabato del Shinsengumi de Aizu está escrito el nombre de su capitán, Kondo Isami. El comandante del Shinsengumi, Kondo Isami, procedía de una familia de campesinos de las afueras de Edo. A los 15 años de edad, en reconocimiento a su esgrima, fue adoptado por la familia Kondo de la escuela Tenen Rishinryu. En ese momento, a pesar del shinokoso, el sistema de 4 clases colocaba a los samuráis sobre campesinos, artesanos y comerciantes, y cualquiera tenía la oportunidad de convertirse en samurái. Kondo Isami, cuando se ejercitaba con su espada de madera, acariciaba ese sueño. La escuela de Tenen Rishinryu fue donde se entrenó Kondo Isami. Aún hoy se siguen llevando a cabo sesiones de entrenamiento en las que se usan espadas de madera y simulaciones de combate real. Una espada de verdad pesa aproximadamente 1,4 kg por término medio. Y como esta espada de madera pesa 1,6 kg, es lo mejor para afinar nuestras propias habilidades. Primero uno debe acostumbrarse al peso. Las otras escuelas enseñan habilidades de la espada para vencer al antagonista, pero en nuestro Ryu-ha, ni una sola técnica está hecha para vencer al antagonista. Nuestro arte de esgrima se basa en no perder frente al rival. Para no perder nunca, no importa lo que pase. Aun cuando nos corten la mano, todavía debemos ser capaces de cortarle la cabeza al antagonista. Por eso hay tantas cargas simultáneas donde los dos se atacan al mismo tiempo. La mayoría de los movimientos tienen lugar al mismo tiempo. El incidente de Ikeda-ya solo dejó 3 muertos en el Shinsengumi.
Totalmente armados usaron sus espadas en un pequeño cuarto. Se dice que hubo quienes continuaron luchando incluso después de que les hubieran cortado los dedos. La escuela Tenen Rishin-ryu proporcionó el entrenamiento asumiendo siempre las escenas de combate reales. Este es el libro que ha transmitido la tradición de esgrima llamada Mokuroku. Dice que hay solo dos clases de personas, los que son ágiles y los que no. Una habilidad que una persona ágil ha adquirido después de practicar 10 veces, puede aprenderla una persona no ágil practicando 100 o 1000 veces. La clave está en practicar todos los días. Mientras uno siga practicando todo el tiempo, no habrá ninguna diferencia entre el experimentado y el inexperto cuando se encuentran en el campo de batalla. Dice que quien más ejercite su cuerpo saldrá victorioso. Una vez en el combate solo hay dos resultados, ganar o perder. La pregunta es cómo seguir ganando. Kondo absorbió todo lo que era necesario para ganar. Kondo deducía los hábitos de su antagonista observando la condición de las suelas de sus sandalias de madera o jeta o evaluando el tipo de espada que usaba su rival. Las acciones de Kondo Isami estarían completamente en línea con su espada. Kondo, al dominar la tradición del Tenen Rishin-ryu, soñó que un día su espada pudiera servir al bien del shogunado. Un poema en chino que Kondo escribió en Kioto para su gente dice: «Protegeré Kioto con mi espada, me entregaré completamente al país». Sus palabras estaban llenas con la promesa de lealtad, la esencia del espíritu samurái. Pero ¿qué era exactamente la promesa de fidelidad de Kondo? Sachihiko Kimura, al tiempo que practicaba artes marciales durante muchos años, también dirigió una investigación sobre el Shinsengumi. La lealtad y la fidelidad son los mismos cimientos. La lealtad hacia el país, hacia la sociedad, hacia el clan y hacia los superiores. Todo eso lo simbolizas con fidelidad. Los componentes del ideograma de fidelidad se leen literalmente. Las palabras se cumplen, lo que quiere decir que uno debe cumplir sus palabras. Si uno es un samurái, si ha nacido para seguir el espíritu samurái, tiene que asumir responsabilidad sobre lo que dice. Si no, no tiene ningún derecho a usar la palabra lealtad. Al oír esta historia, Kondo y Hijikata quedaron profundamente conmovidos. Los dos comprendieron que lo que buscaban estaba plasmado en este ideograma. Realizar lo que uno proclama. Seguir la creencia principal del Bushido y observar la fidelidad y la lealtad. Vivir orgulloso como samurái en lugar de vivir como alguien que se hubiera rendido. Esa era la fidelidad en la que creían Kondo Isami y el Shinsengumi. Kondo Isami preparó las reglas más estrictas y fortaleció el espíritu de fidelidad. Cualquier conducta que vaya contra los principios del Bushido significará el seppuku. Kondo le exigiría que realizase el seppuku a cualquier samurái que hiciera un comentario derogatorio contra sus mayores o que intentase escapar del clan. De esta manera era como Kondo Isami intentaba formar un grupo superior de samuráis. Aunque sus estilos de vida fueran diferentes, los miembros del Shinsengumi en realidad consideraban cuánto de su propio poder se reflejaba en la organización. Ese era su modo de pensar. Con esa perspectiva, su justicia solo se podía basar en la fidelidad. Los miembros del Shinsengumi visitaban un cierto lugar entre sus rondas de vigilancia por Kioto, el Kadoya, que se encontraba en Shimabara, Kioto.
Durante el periodo Edo, famosos escritores y artistas de caligrafía frecuentaban el Kadoya para realizar actividades literarias y artísticas, tales como recitar poemas waka y haikus. Llamar a las bailarinas de Heiko para que les entretuvieran con un tratamiento solemne en los cuartos de invitados. Eso era todo lo que anhelaban los samuráis del final del periodo Edo. El Oginoma, frecuentado por el Shinsengumi. Las puertas corredizas Fusuma que le rodeaban estaban decoradas con motivos sacados del cuento de Genji. ¿Cuáles serían los sentimientos de los miembros del Shinsengumi durante sus banquetes, rodeados por el arte de Kioto? Un cuarto decorado con artesanía de Raden, un diseño tradicional usando incrustaciones de nácar. Aogai Noma. Los diseños de Raden usados para decorar muchos objetos desde el periodo Nara es un símbolo de poder entre los samuráis. Casi se pueden ver como en un flashback las escenas que debieron tener lugar en los banquetes, con luces brillantes resplandeciendo en la noche y las puertas corredizas Fusuma bañadas en hollín negro. Los samuráis de los últimos días del periodo Edo vivieron afrontando la muerte día sí y día también. Puede que este fuese el único lugar donde pudieran olvidar el miedo a la muerte. Normalmente los samuráis dejarían sus espadas a la entrada antes de entrar en el cuarto para invitados, pero los miembros del Shinsengumi eran una excepción y se les permitía entrar con sus espadas en los cuartos interiores. Hay una marca de espada en un rincón de un cuarto que se dice que dejó el Shinsengumi. Cinco años después de venir a Kioto, al ser reconocido por la corte imperial el éxito del Shinsengumi, Kondo Isami ascendió a los diferentes rangos hasta llegar al puesto de Hatamoto, un servidor directo del shogun. Kondo hacía realidad su sueño, convertirse en samurái. El hecho de que el Shinsengumi ascendiera tanto en solo 5 años no se debía a la mejora en las habilidades de Kondo y su grupo, sino a que el poder del shogunado se estaba debilitando. Era una señal de que el shogunado estaba perdiendo poder. Todos aquellos que habían servido fielmente al shogunado hasta el punto de incluso sacrificar sus vidas habían desaparecido. La obediencia al shogunado, el poder central, estaba desapareciendo. Después de convertirse finalmente en samuráis, muchos echaron un vistazo pensando desilusionados, ¿esto es ser un samurái? Su visión de la importancia de ser un samurái se vino abajo. Entonces su atención cambió a opciones relacionadas con el sustento, el cómo sobrevivir. Y empezaron a verse atraídos por una especie de culto al dinero, creyendo que uno podía sobrevivir con solo tener dinero. El shogunado había perdido sus funciones esenciales y la situación se dirigía hacia el derrocamiento del gobierno. Al enterarse del éxito del Shinsengumi hubo muchos que quisieron unirse, pero era obvio que el ideograma de fidelidad no estaba escrito en los corazones de estos jóvenes miembros. Tras las muertes sucesivas del emperador Komei y el 14º shogun Tokugawa, las fuerzas samuráis se debilitaron y llegó un periodo de rápidos cambios. En el año 1867 el 15º shogun Tokugawa Yoshinobu devolvió su poder al emperador y así acabó el shogunado Tokugawa. Sin embargo, una guerra estalló en Kioto donde las fuerzas del antiguo shogunado, representadas principalmente por los miembros del clan Aizu, se enfrentaron contra el ejército de restauración Meiji liderado por los clanes Satsuma y Choshu. A eso se le conoció como la guerra Boshin. La batalla se dirigió hacia el norte y el clan Aizu se convirtió en el bastión, pero fueron arrollados por el ejército de restauración Meiji mandado por los clanes Satsuma y Choshu que llevaban armas y cañones occidentales. El tiempo para las batallas que se luchaban con espadas había acabado. El ejército de restauración Meiji derrotó al clan Aizu con su abrumador poder militar. El Shinsengumi escapó a Edo. El grupo de guerreros, que una vez constó de 200 espadachines, se había reducido a una fuerza de solo 20. Fue entonces cuando dispararon a Kondo Isami en el hombro y ya no pudo mandar en el frente. Hijikata Toshizo lo reemplazó como líder del Shinsengumi.
Kondo y Hijikata eran buenos amigos desde que se entrenaban en la escuela Tenenri Shinryu. Según el diario de Shimada Sakigake, un miembro del Shinsengumi, cuando Kondo Isami fue capturado por el ejército de restauración Meiji, proclamó su inocencia afirmando que el Shinsengumi no era un ejército rebelde. Pero como el ejército de Meiji temía el poder de Kondo, fue sentenciado a muerte. El 25 de abril fue decapitado en el patíbulo de Itabashi, Edo. Kondo Isami dejó un poema de muerte antes de ser ejecutado. Escojo la justicia por encima de la vida. Este era el espíritu de fidelidad de Kondo, al que fue fiel hasta el final. Tener un sueño significa no rendirse nunca. Si te rindes, significa que estás huyendo de la realidad. Pero si no te rindes, alguna vez podrás realizar tus sueños. Yo creo que para Hijikata y Kondo, su decisión de no rendirse nunca personificaba la belleza de las acciones del Shinsengumi. El vicecomandante Hijikata Toshizo, desde que estuvo en Edo, había alimentado como Kondo Isami el sueño de convertirse en samurái. Hijikata había hecho construir la tumba de Kondo en Aizu, pero ¿por qué en Aizu? Ese es el hogar del clan Aizu, donde Kondo había jurado lealtad. Hijikata deseaba devolverlo a esta tierra. Matsudaira Katamori, señor del clan Aizu, y Kondo Isami, samurái de la clase campesina. Dos hombres que nunca hubieran cruzado sus caminos en tiempos de paz, lucharon juntos en los conflictos del final del periodo Edo. Katamori le dio a Kondo un homio, un nombre póstumo, usando los 3 ideogramas de lealtad, fidelidad y justicia. Kondo Isami se convirtió en samurái y dejó este mundo. En el templo Kinkai Komyoji, donde el clan Aizu preparó su cuartel general en Kioto, fueron enterrados muchos de los guerreros del clan Aizu que no pudieron volver a su hogar. Samuráis que juraron lealtad y fidelidad al shogunado y al clan hasta el final. Sus almas descansan aquí. Sin embargo, el alma de los samuráis todavía permanece viva.